Bueno, yo creo que las dos comparten, o sea, a pesar de que son distintas completamente, pero comparten las dos bueno, pues en el caso de los últimos de Filipinas, yo aproveché el hecho histórico real para contar una historia antibelicista, ¿no? Con un mensaje antibelicista en contra de las guerras, de cualquier guerra y tal, y que siempre creo que detrás se esconden motivos económicos y demás. Y en esta película pues también está inspirada en hechos reales y tiene también un mensaje que es la de, bueno, pues antes de juzgar como cifras a esas miles de personas que vienen a nuestro país y tal, hay que ponerles nombres y apellidos, ojos y caras, y entonces te das cuenta de que no es tan fácil decirles que no pueden entrar. Eh, Esta película coincide, bueno, con muchas noticias, ¿no?, que se leen a menudo sobre el drama de la inmigración. Pero es que además hace 2 semanas se leía una noticia sobre unos niños que habían fallecido porque, En el bueno, interior en el interior de un avión. de un Bueno, avión. parece que sin embargo Adu pone nombre, apellidos, te cuenta una historia. Sí. Falta profundizar un poco más. ¿A dónde puede llegar esta película que no llega a las noticias, los medios? Bueno, pues ya te digo, o sea, yo creo que viendo la película tú puedes entender por qué estas personas hacen ese viaje jugándose la vida y tal, porque no les queda otra. Porque realmente nadie quiere dejar a su familia, a sus amigos, el entorno donde ha nacido, porque sí, sino porque no les queda otro remedio, porque si se quedan van a morir. Entonces, muchas veces a través yo pretendo con esta historia, con esta película, que la gente entienda que no vienen pensando en robar, sino que a lo mejor cuando alguno termina robando es porque no le queda otra, porque está en la calle y no tiene trabajo, ni comida, ni demás. Entonces, hay que pensar que hay que darles una oportunidad, ¿no?, a toda esa gente. Y eso es lo que quiere la película, concienciar sobre eso. No hay ningún relato concreto en el que se base, ¿no? Son varias historias. Bueno, la historia, digamos, surgió mientras rodaba la primera película, Los últimos de Filipinas. Yo estaba en Canarias, en Santa Lucía de Tirajana, donde estuvimos un mes y medio viviendo. Entonces vino mi pareja conmigo y tal, y bueno, pues para no estar sin hacer nada, se apuntó a una ONG de voluntario, y entonces, bueno, pues en esa ONG todos los días llegaban, era CEAR, todos los días llegaban gente de las pateras, ¿no?, que llegaban a Canarias y se quedaban allí durante un mes y medio, les daban asilo y cobijo y tal. Entonces una de las historias que me llamó muchísimo la atención fue la historia de un niño de 6 años, que podría ser perfectamente nuestro Adu. Este niño llegó bueno, pues con una supuesta madre y con sus 2 hermanas, y después se descubrió que no eran sus hermanas, sino que ni su madre, sino que le traían para tráfico de órganos, ¿no?, y le pensaban desguazar y vender los órganos por separado, que hay una red de tráfico de órganos que arranca en Canarias y tal, y a través de ella pues entra en toda Europa. Y entonces, bueno, pues me pareció sobrecogedor. Y luego también me contaron otra historia, bueno, había miles de historias, ¿no? Y había otra historia que era tremenda, que era la de un chaval somalí que con 14, 15 años había sufrido la violación de su tío y de los amigos de su tío, que era un señor de la guerra de Somalia, y cuando se lo contó a su padre le dijo: mira, si yo hago algo, nos matarán a ti y a mí. Dice: lo único que te puedo hacer es que dejarte que huyas. Y entonces el chaval se recorrió todo el desierto del Sáhara prostituyéndose, terminó de esclavo en Libia, consiguió escapar y al final reunió 3.500 euros, que es lo que cuesta un sitio en la patera. Entonces estas dos historias, la verdad que me sobrecogieron y pensé: hostia, hay que hacer algo, ¿no? Y efectivamente, pues hablando con Alejandro Hernández, el guionista, me propuso: oye, Salva, ¿y si hiciéramos la historia
de esos dos niños que se cruzan en el camino y de repente se hacen amigos. Y dijo, es acojonante. Y ahí nos pusimos y hicimos la película, ¿no? Hay otras dos historias más que quizás son más cercanas, ¿no?, al espectador de España. Sí, nosotros queríamos de alguna manera no estigmatizar tampoco África. Yo África lo adoro, o sea, es un continente que lo adoro y tal, y siempre me ha gustado. Y creo que también con todo esto de la migración se parece un sitio terrible, ¿no? Y queríamos también contar que quitarle, digamos, ese estigma. Entonces queríamos contar la historia de dos europeos, dos occidentales, en este caso Luis Tosar y Ana Castillo, padre e hija, que necesitan de África para solucionar sus problemas, es decir, que viajan, hacen el viaje inverso y van a África a reencontrarse como padre y como hijo, porque tienen falta de comunicación, porque ella está metida aquí en un mundo de drogas y malas compañías. Y entonces, bueno, pues hacen ese viaje inverso. Y nos servía también como contraste para ver la diferencia entre los que son problemas para nosotros como mundo occidental y lo que son los problemas para esa gente del tercer mundo, ¿no? Y entonces planteábamos un montaje en paralelo de una historia y otra, y yo creo que el espectador, sin juzgar, se dará cuenta, ¿no?, de la magnitud o de lo relativo de unos problemas frente a los otros, ¿no? Y luego, por último, la historia de unos guardias civiles, de aquellas personas, de alguna manera, que tienen la misión de que esos dos mundos permanezcan separados, ¿no? Y eran unos guardias civiles en el ejercicio de sus funciones en la valla de Melilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos parecía interesante, ¿no?, que la reflexión que además internamente cuando hablas con ellos te cuentan, ¿no? Dicen, mira, por muy alta que hagamos la valla, por mucho que le pongamos cuchillas y le pongamos electricidad y una valla basculante y una tal, van a seguir cruzando porque es a vida o muerte. Y esto lo único que hace es que corramos nosotros riesgo y ellos riesgo y tal, porque esas vallas, cuanto más altas, son más peligrosas para ambos, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante entrar a debatir eso y abrir, digamos, el melón para que el espectador saque sus propias conclusiones. O sea, no queremos en ningún caso dar respuestas, sino que el espectador se pregunte cosas. ¿Y de esta película ha salido otra? ¿Cómo pasó en la anterior ocasión? Y bueno, pues mira, casualidades de esta película, cuando nosotros fuimos a rodar, o sea, a buscar información sobre Melilla, nos acompañaron la gente de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y nos hicieron un poco de cicerones y tal, de guías, y entonces nos enseñaron el Gurugú, nos enseñaron el CETI, nos enseñaron la valla, conocimos a guardias civiles de allí que estaban ejerciendo tal, nos contaron su problemática, a emigrantes y demás. Y entonces, bueno, pues después de ese favorazo que nos hicieron a Alejandro Hernández, al guionista, y a mí, nos dijeron, oye, mira, nosotros tenemos este año una campaña, a ver si nos podéis echar una mano, una campaña de sensibilización con el tema de las víctimas de las maras, de las pandillas y tal. Y entonces nos dijeron, mira, pues hoy día esas víctimas de las maras no reciben asilo en ningún lugar del mundo por no provenir de un país en guerra, a pesar de que las cifras son demoledoras, ¿no? Y tal. O sea, hay 36 asesinatos al día en un sitio que es El Salvador, que es como de grande como la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces dijimos, bueno, Alejandro y yo, ¿cómo os podemos ayudar? Y como lo único que sabemos hacer es hacer cine, hicimos un corto, y este corto está nominado a los Goya. Así que bueno, pues esa fue nuestra aportación. Así que una peli surgió de la otra también. ¿Con posibilidad de convertirse en largo o es un trabajo terminado? De momento es un corto, de momento es así.